Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Hoy nos encontramos en la provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica. Como algunos ya sabrán, nosotros venimos manejando desde Argentina en nuestro auto Tutuca con el sueño de llegar a Alaska. Pero hoy no vamos a salir a recorrer, sino que le vamos a contar cómo hacemos para vivir viajando. Esa es la pregunta que más nos hace la gente y la que nos dejan siempre en los comentarios, así que hoy la vamos a responder. Hoy nos sentamos a contarte todo, cómo surgió esta idea, qué hicimos para arrancar y cómo nos vamos sosteniendo en el camino. Vamos a arrancar por el origen del viaje. La idea primeramente fue mía. Yo tenía pensado hacer este viaje en moto, pero no porque sea un amante de las motos ni nada por el estilo, sino porque iba a ser lo más económico para mí. Lo venía pensando hace muchísimo y organizándolo siempre, todos los años iba aprendiendo algo nuevo, pero en algún momento tenía que tomar la decisión y materializar tantos años de estar planificando. Y después aparecí yo. Con Facu nos conocimos. Me pone muy nerviosa. En la ciudad donde vivíamos antes de comenzar el viaje, que es Villa María, Córdoba. Si bien yo nací en Buenos Aires, la capital de Argentina, y yo en Arroyo del Godón, un pueblito que está a unos 20 minutos de la ciudad donde vivimos antes de salir. Fuimos vecinos del mismo edificio y empezamos a hablar de este tema de viajes que nos gusta tanto a los dos. Como yo ya venía pensando hace mucho tiempo el viaje y la verdad que la rutina en Villa María ya me estaba cansando, un día le propuse a Sofi si quisiera que nos fuéramos juntos de viaje. Y con un millón de dudas en la cabeza, obviamente acepté. Y ahí tuvimos que decidir ahorrar por 2 o 3 años más para comprar un vehículo y camperizarlo, o bien salir ya a la ruta con Tutuca, el auto de Facu, con los ahorros que teníamos hechos. Y aunque tardamos unos 3 meses más o menos en salir a la ruta después de que tomamos la decisión de viajar, no hace falta decirles qué decisión tomamos, ¿no? O sea, nos vinimos en nuestro auto. Porque si te pasas esperando el momento perfecto, nunca va a llegar. Y ahora pasemos a hablar del presupuesto. Desde nuestra experiencia, ¿qué es lo que realmente hicimos nosotros? Es siempre salir con ahorros. Aclaro, desde nuestra experiencia. Como nosotros no dormimos en el vehículo, no tenemos espacio, tuvimos que recurrir a buscar opciones para ir durmiendo en el viaje. Y ahí nació Worldpackers. Worldpackers es una plataforma de intercambio de trabajo a cambio de alojamiento, donde las personas, por ejemplo nosotros los voluntarios, trabajamos 4, 5 o 6 horas por día a cambio del hospedaje. Eso siempre está incluido. O dependiendo también de la oferta del anfitrión, te pueden dar hasta 1, 2 o 3 comidas. Así que en algunos casos es un ahorro completo. Además de los voluntariados, muchas veces dormimos en casas de familia que nos reciben con los brazos abiertos, como en este momento que estamos grabando el video. Gracias, Mao, por recibirnos. Por lo general, estas familias nos contactan por Instagram o por YouTube y nos invitan a pasar días con ellos. O también, de boca en boca, la gente nos va recomendando familias que reciben viajeros, ya que nosotros no podemos dormir dentro del vehículo. Y esos son los momentos más lindos del viaje. Realmente nos encanta porque ahí conectamos con la cultura del país, nos enseñan sus comidas, sus costumbres, su lenguaje y demás. Y ojo, porque capaz alguien dice, pero yo no uso mucho Instagram o no me manejo con YouTube. No importa, porque también hay aplicaciones como Couchsurfing y iOverlander, que son aplicaciones que marcan los viajeros. Por ejemplo, iOverlander, donde marcan puntos seguros donde se puede parar, como estaciones de servicio, o también casas de personas que reciben viajeros. Y si no, la aplicación Couchsurfing, que uno paga una membresía anual y esta aplicación consiste en un intercambio cultural entre la persona que recibe y el viajero que llega. Entonces, un intercambio de, bueno, te doy una cama para dormir, pero a cambio intercambiamos comida, idiomas, lo que sea. Está muy bueno, súper recomendable. En iOverlander también, de hecho, se publican campings. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra carpa y hay lugares donde se puede ir a acampar que están marcados en la aplicación y son súper seguros, muy recomendados por los viajeros. Como podrán ver, hay muchas formas de viajar. Sí, la verdad que todas estas opciones están buenísimas y te hacen ahorrar un montón y conectar con la gente. Pero lo cierto es también que de algún lado tiene que ingresar el dinero, ¿no? Exactamente. Por eso le vamos a contar de dónde obtenemos ingresos. Lo cierto es que el día 1 empezamos a documentar todo para YouTube. Antes de salir vimos un montón de videos de viajeros que fueron realmente nuestra inspiración
Y nos preguntamos que si ellos podían, ¿por qué nosotros no? Pero esto realmente es un desafío, ya que YouTube lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Hay que ser muy constante en esta plataforma, pero definitivamente es la que más nos gusta porque es la que más nos conecta con todos ustedes. Así es, y cuando empezamos a crecer en YouTube y en nuestro Instagram de Disfrutando el Camino, nos animamos a ofrecer creación de contenido a alojamientos y tours del destino en el que estábamos o íbamos a visitar próximamente. Esto nos hace ahorrar bastante y además nos ayuda a crecer en las redes sociales. Otra forma de obtener ingresos es a través de pagos por comisiones de ventas. Como algunos ya saben, nosotros trabajamos con Asegura tu Viaje, que es una plataforma comparadora de seguros líder en todo el mundo, donde ustedes pueden contratar el seguro que más se adecue a su bolsillo, ustedes obtienen un descuento y a nosotros se nos paga una comisión por esa venta, así que eso nos ayuda muchísimo también. También hemos incorporado HolaFly, que es un servicio de eSIM internacional para tener datos en tu celular, sin necesidad de usar roaming cuando te vas de viaje o comprar un chip físico cuando llegues al destino, ya sea para vacacionar o para trabajar también. HolaFly también nos paga comisiones por venta. Ustedes, al usar nuestro link o cupón de descuento, obtienen su beneficio y nos ayudan a nosotros a seguir viajando. Sí, nos ayudan a seguir viajando. Y también hay formas 100% gratuitas en las cuales nos pueden ayudar, que son suscribiéndose al canal, comentando los videos, dándole me gusta y compartiéndolo con algún amigo o persona que le quieras hacer llegar este video. Todo eso hace que el algoritmo de YouTube nos reconozca y nos muestre a mucha más gente y el canal obviamente siga creciendo. Otra forma gratis de ayudar es no saltearse los anuncios. Esto nos da un poco de pena de decirlo. Quienes pagan a los creadores de contenido en YouTube son los anunciantes. Así que sobre todo en los canales pequeños como el nuestro, lo mejor que uno puede hacer, y es totalmente gratis, es no saltarse los anuncios. Y además, si activas la campanita, te va a avisar con una notificación cuando hay video nuevo en el canal. Pasando a otro tema, lo que quisimos hacer para tener más contacto con ustedes es dejar una caja de preguntas en Instagram con consultas o dudas que quisieran hacernos, así que ahora pasamos a responderlas. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen mucho es ¿qué es lo más difícil de este estilo de viaje? Y lo más difícil de este estilo de viaje, para mí por lo menos, no sé para Facu, es que no siempre sabemos dónde vamos a dormir, porque nosotros no contamos con un motorhome ni un vehículo camperizado. Pero como les contamos al principio del video, este fue el método que elegimos para viajar y lo que elegimos cada día, ¿no? Porque si a uno no le gusta, puede cambiarlo. La mayoría de nuestras rutas se organizan en base a dónde nos reciben. Nosotros no podemos salir a la ruta y dormir donde nos agarre la noche. Este estilo de viaje requiere mucha planificación, sobre todo por la seguridad. Y otra pregunta que nos hacen mucho también es ¿cuál fue la mejor experiencia hasta ahora? Lo que más nos gusta realmente es estar todo el tiempo conociendo lugares nuevos y documentándolos para ustedes. Creo que no podría elegir una experiencia de todo el viaje. Cada una tiene sus diferencias. Si tengo que elegir mi lugar preferido del viaje, y si por ahí venía la pregunta, el lugar es sin dudas San Blas, Gunayala. Sinceramente, si tuviera que elegir un lugar donde volver en este momento, sería San Blas. Yo, porque soy fanática de la playa. No sé cuál es la mejor experiencia de Facu. A mí particularmente lo que más me gustó de un lugar, vamos a llamarle, fue la Isla Contadora que visitamos en Panamá. Pueden ir a ver el video en YouTube, la verdad que estuvo increíble el lugar, pero el país que más me gustó hasta el momento es Ecuador. Ecuador para mí entra en un combo completo porque el país me encantó desde la parte amazónica, la sierra, la costa. Me encantó completo. Otra pregunta que también nos hacen mucho es ¿cómo nos pueden ayudar? Como ya les contamos anteriormente, suscribirse al canal, darle me gusta al video, comentarlo, es totalmente gratis. Y esto nos ayuda muchísimo. En estos días también agregamos una nueva función de YouTube que es para aquellos que quieran hacerse miembros del canal y aportar un granito de arena a nuestro viaje, así como la donación de 1 litro de combustible y demás. En nuestro perfil de YouTube está el botón para hacerse miembro y también se lo vamos a dejar en la descripción del video. También nos pueden ayudar siguiéndonos en Instagram como Disfrutando el Camino, que es totalmente gratis. Pueden leer nuestros artículos en el blog de viajes chetoba.com.ar, sección Disfrutando el Camino, en donde les dejamos un montón de datos útiles que les pueden servir y ayudar para sus próximos viajes. Y cómo no, si nos quieren hacer alguna pregunta. Y obvio también les dejamos siempre en nuestras destacadas de Instagram y en la bio de YouTube los links de Asegura tu Viaje, HolaFly y Worldpackers para que tengan de nuestra parte
su descuento a la hora de viajar. Así los ayudamos a ahorrar un poquito en su próximo destino y ustedes también nos ayudan a seguir con este recorrido de viaje en auto por América. Si tienen alguna duda o consulta, obviamente la pueden dejar en comentarios que con mucho gusto se las vamos a responder. Y por acá les dejamos los 2 videos favoritos que les mencionamos sobre lo que más nos gustó. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita en el botón que les aparece acá abajo para disfrutar del camino con nosotros. De compartir el video con ese amigo, vecino, familiar que quiere viajar de esta forma y no se anima. De darle me gusta, así no se les pierde el video y pueden sacar ideas de cómo viajar. Ojalá les sirva de mucha ayuda y de decirles que siempre hagan lo que les gusta. Si uno realmente le pone ganas, aunque sea difícil, se puede. Gente, nos vemos en el próximo video. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo destino. Chau.